Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas y particularmente el día de hoy, inspiración que te puedan ayudar a trascender en tus finanzas. Recuerda que tenemos 3 objetivos que queremos lograr en cada uno de los programas. El primero y más importante, agradar a Dios con la buena gestión de los recursos que nos permite administrar. El segundo, tener para las necesidades y deseos de nuestra familia. Y el tercero, no menos importante, poder sobreabundar de tal forma que podamos extendernos de bendición a una mano amiga. Así que te animamos a que tú puedas estar junto con nosotros en este programa que es imperdible. Si es la primera vez que nos estás escuchando, pues queremos remunerar esa confianza con el activo más valioso que tenemos, que es el tiempo, y que valga la pena cada minuto que inviertas en nosotros. Y si ya eres de las personas que ya tiene buen tiempo de escuchar el programa, agradecerte esa confianza y como siempre haremos todo de nuestra parte para que cada segundo invertido valga la pena. Así que muchas gracias por estar junto con nosotros. Hoy tenemos un programa que le hemos denominado, ya le vamos a decir el título, Inspiración TF. Como ustedes ya saben, hoy tenemos un programa de inspiración en el cual lo hemos titulado La Escuela de la Quiebra con Pepe Caseros. Pepe, porque así nos dijo que le tenemos que llamar, pero voy a hacer una breve introducción de Pepe y así le damos ya el micrófono para que él pueda saludarles y presentarse con sus propias palabras. Pepe es director comercial de SIM, que es una empresa con más de 18 años de experiencia en soluciones tecnológicas de B2B, sería de negocio a negocio en Guatemala. Ha liderado la expansión de SIM en el sector corporativo, consolidando alianzas con marcas globales, desarrollando estrategias comerciales de alto impacto. Es egresado de Global Executive Program de INCAE Business School. También tiene su formación en la visión estratégica y liderazgo empresarial. Y adicional a ser conferencista y mentor en espacios de formación cristiana, y voy a añadir no cristiana porque ahí fue donde tuvimos la oportunidad de conocernos en una universidad guatemalteca. También integra valores éticos y propósitos en cada iniciativa desde la iglesia en la cual asiste, que es Casa de Dios. Impulsa eventos enfocados en el desarrollo integral de líderes y emprendedores. Con eso, la bienvenida a Pepe. Bienvenido, gracias por aceptar este espacio de compartir con nosotros aquí en Trascendencia Financiera y muy contento de tenerte. Gracias, César. No, para mí es un gusto estar acá en tu espacio. La verdad que me encanta todo lo que estás haciendo. Creo que es necesario hablar de estos temas, ¿verdad? Y más aquí en Guatemala que abunda el trabajo, abunda el emprendimiento, pero falta un poquito de planificación, falta un poquito de principios, falta un poquito de temor al Señor. Y hoy vamos a hablar de un poquito de todas estas cosas que pueden hacernos prosperar o llevarnos a la quiebra. Y me gustaría un poco para quienes, porque obviamente di un breve resumen de un poco de tu hoja de vida, pero para quienes aún no te conocen, algo que quieras compartir sobre tu persona a toda la audiencia que nos está escuchando, ¿qué te gustaría decirles de tu persona? Muchas gracias. Bueno, primero que todo, soy un joven que a los 27 años, bueno, chavorruco ya, porque tengo 45 años, ya joven en el Señor. Hay chavorrucos y hay rucochavos. Por lo menos estás todavía ya, chavorruco. Ya con 45, que todavía no me miro tan mal, dicen, pero es que eso es superlativo, porque realmente uno se debería ver bien. A esta edad estamos a la mitad de la vida. Pero realmente yo conozco al Señor a los 27 años, estudié carrera de ingeniería electrónica, me gustaron las ventas, trabajé en un ISP fuerte español en Guatemala y ahí me encantaron las ventas, me encantaron las comisiones. Y yo decía, wow, mi personalidad, soy un poquito extrovertido, me gusta hablar, me gusta socializar. Y decía, yo para mi carrera creo que no la escogí tan bien porque obviamente en ese momento en Guatemala no había campo para ingenieros en electrónica y entonces cuando descubro las ventas digo, wow, esto es. Entonces tengo que vender algo que tenga que estar relacionado a tecnología. Entonces ahí es donde empiezo a emprender. Después de estar 3 años en este ISP español, decido emprender y en aquel momento era el auge de los teléfonos con
con chip. Ajá. Porque antes, pues para los que estábamos de mi época, ya me estoy quemando ahí con la edad, no habían teléfonos con SIM card, ¿verdad? No creas, yo a veces hablo de fax y les digo ya de cheques. Y aquí, ¿qué es un cheque? O sea, sí tengo que hacer esa aclaración cada vez porque la tecnología va cambiando un montón. Entonces, había en su momento teléfonos que no tenían SIM card. Entonces, yo cuando estoy en ese ISP estoy en un momento como de mucha oportunidad. Había mucho tema donde tenías que aprovechar la migración de teléfonos CDMA o TDMA a la nueva tecnología GSM. Entonces habían momentos de mucha oportunidad donde también los grandes fabricantes de teléfonos estaban pegándola fuertemente. En aquel momento el que coronaba era Nokia. Y ahora ya sabes dónde está Nokia, ¿verdad? Lo que pasó con Nokia. Todos creo que tuvimos alguna vez alguno Nokia. Escuela de negocios, jugábamos Snake. Sí, Snake, eso era lo máximo. Entonces en ese momento de oportunidad, digo yo, bueno, entonces me voy a Estados Unidos y veo a unos amigos que traían teléfono de baja gama. Y entonces dije, bueno, voy a ir a chutear. Y cuando llego a los proveedores que ellos vendían, tenían smartphones de los que a mí mis clientes en este ISP me pedían, pero no podíamos, lo que se manejaba un comodato. En aquel tiempo estaba la famosa Palm Treo, y venían los Blackberries. Sí. Pero en algún momento ellos querían una Smart PDA que fuera con Windows y entonces no la teníamos. No. Cuando yo llego allá y veo las QTEC, veo las HTC, digo, Dios, aquí están las que ellos quieren. Y desde ese momento comienzo a hacer costos, pedidos, y cuando venía, pues le decía, miren, aquí están estas, las quiere. Y desde ese momento, yo estando en Telefónica, comienza una idea de negocio. Entonces decido abrir una pequeña empresa, una individual, ¿verdad? Desde el principio le quise poner un nombre que dijera, yo quiero poner una empresa y no quiero que estarle cambiando el nombre, ni quiero estarle poniendo el aniversario de bodas, ni mi cumpleaños, ni mis iniciales, sino que quiero algo, tal vez no tengo claro hacia dónde quiero llevar la empresa, pero quiero que sean soluciones, que sean integradas y que sean modernas. Entonces, ahí viene SIM, soluciones integradas modernas. Y desde el inicio, fíjate, César, que decidí siempre hacer las cosas bien. O sea, algo que yo creo que uno tiene que hacer cuando empieza algo es hacer todo con calidad. El logo que nosotros utilizamos tiene un porqué, ¿verdad? No es un logo que salió fumado del rostro de mi mamá con el de mi papá o una cosa, no. Tiene una significancia, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo ahora. Digamos, la S es una onda sinusoidal de electrónica, la I es una antena, la M también es una zona sinusoidal de electrónica, entonces abarca lo que hacemos, ¿verdad? Que es todo lo que es telecomunicaciones, infraestructura y data center. Entonces, generalmente nosotros hoy por hoy también vendemos mucho equipo de red inalámbrica, ¿verdad? Para el segmento de bancas, universidades y todo. Entonces yo me quedo sorprendido que digo, wow, ya casi 20 años y no hemos cambiado el logo. Y cada vez que quiero rebrandearlo, tío, es que no encuentro. No hay algo que valga la pena. No hay algo que valga la pena el cambio, fíjate. Entonces mucha gente me dice, no, me gusta el logo, me gusta lo corto también de la abreviatura de la empresa, y así se ha mantenido. Pero eso es algo que se hizo al inicio. Entonces, eran las 3 cosas que querías que tuviera la empresa en su momento. Sí. Y eso le dio literalmente el nombre a la empresa. Totalmente, porque en aquel momento empezaba la parte de la domótica. Entonces yo tenía un amigo en la universidad, cabalmente Oscar Rodas, que cuando nos conocimos en la Galileo, parte de todo ese claustro de rectores, digamos, estaba Oscar Rodas, que era un amigo mío, le decía, mira vos, cuando salíamos a fregar, porque antes sí salía a parrandear. Sí, fregar es ir a pasarla bien y a parrandear es ir de fiesta. Es que tengo a veces que pasa, me encanta el chapinismo, pero sí nos escuchan en todos lados. Buenísimo. ¿Y qué será eso de parrandear y qué será eso? Sí, Pues, sí. Salía a parrandear de joven, ¿verdad? Cuando estábamos en los inicios de la universidad, y cuando tú empezás la universidad, te querés comer un poco al mundo, ¿verdad? Y yo quiero poner. Entonces estaba de moda la domótica. Entonces le hablaba a Oscar, vos pongamos una empresa de domótica. Sí, la domótica es todo lo que es tecnología para la parte de automatización tecnológica de hogares. Ya, ok. ¿Verdad? Entonces toda la parte de los dimmers, toda la parte de automatización de los jardines, lo que hoy por hoy ya te está haciendo Amazon, Google, de una forma automática con todos los temas de IoT. Y entonces en ese momento decía, hay algo así me gusta, porque realmente yo desde pequeño, César, era de los que me gustaba. Se descomponía un estéreo, se descomponía una grabadora, se descomponía, yo decía, yo lo arreglo. Y entonces yo me metí, porque quería entender por qué se desarreglaba. Entonces yo me metí a ver y decía, ¿qué es esto? ¿Qué son estos? ¿Son diodos? ¿Son capacitores? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Entonces comenzaba yo a ver. ¿Cómo funciona? ¿Qué se une? ¿Con qué? Y a veces obviamente no tenía el equipamiento electrónico, pero decía, aquí está, aquí se mira que se quemó algo. Esto está quemado. Entonces automáticamente decía, mira, esa es la pieza que se quemó. A buscarla, reemplazamos y se funcionaba. Antes de la inteligencia artificial. Antes de la inteligencia artificial, ¿verdad? Era a pura prueba y error. Sí, era un talento. Sí, era algo nato, entonces yo decido estudiar electrónica por lo mismo. Pero obviamente mi personalidad
era ser extrovertido, entonces yo estaba como destinado un poco más a las ventas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso, porque en el emprendimiento creo que hay cosas que tenés que entender cuál es tu personalidad, también para saber hacia dónde tenés que dirigir tus fuerzas, ¿verdad? Y tu talento. Y la parte obviamente de las aptitudes, ¿verdad? Que obviamente también hay carreras que te ayudan a ello. Pero entonces cabalmente los inicios de la empresa nacen del área de telecomunicaciones, ¿verdad? Desde el área de teléfonos móviles. Y viajando a Estados Unidos conozco a los proveedores que vendían aparte de laptops. Entonces comienzo a importar laptops. Y me da risa que cabalmente ahorita el fin de semana que estuvimos con un amigo le contaba, mira, es increíble cómo el primer esfuerzo que yo hice a nivel de marketing, que fue publicidad en un medio aquí en Guatemala que se llama Prensa Libre, invertí 25,000 quetzales en un bifoliar full color, ¿verdad? En un lado eran los smartphones, ¿verdad? Los que te decía, ¿verdad? Los HTC, los QTEC y todo. Y del otro lado, todas las HP. Pero eran Pavilion, ¿te acuerdas de las Pavilion? O las Compact Presario. Pero terminaban en no sé qué US, porque eran equipos de Estados Unidos que yo importaba al país, pero ¿qué pasaba? Obviamente la garantía, si alguna salía mala, nosotros la arreglábamos, ¿verdad? Por la misma capacidad que yo tenía en mi carrera, o si era un tema de un RMA, ¿verdad? Que era un retorno a garantía, entonces yo cuando viajaba a Estados Unidos, me las llevaba y las cambiaba, no tenía ningún problema, ¿verdad? Siempre pues dando un servicio al cliente. La cuestión es que cuando yo invierto en ese bifoliar, pues obviamente los primeros días, llamadera loca ahí al PBX, ¿no? Pero después a la semana me llaman, me dice la recepcionista, mira, me dijo, José Luis, lo llaman de Hewlett Packard y quiere hablar con usted. Y yo, puchica, pasámoslo, le digo. Sí, capaz que quieren algo bueno. Mire, le digo, le hablamos de Hewlett Packard, hablando sobre la publicidad que usted lanzó en Prensa Libre. Le quiero decir que esos productos no son para Latinoamérica. Esos productos no tienen una garantía local como tal, pero apreciamos su esfuerzo. ¿A usted le interesaría convertirse en un partner autorizado de HP? ¡Ja! Imagínate. Imagínate. Lo que me costó, tal vez no reditué en ventas de computadoras el anuncio, ¿verdad? Lo que invertí. Sí. Pero mira lo que me vino a abrir. En abrir una puerta con un proveedor importante. En abrir una puerta con un fabricante. Fue el primer contrato de relacionamiento que yo hice con un fabricante de ese tamaño y que era, te voy a ser bien honesto, César, yo se lo decía a la gente, yo en ese tiempo no era cristiano, pero tenía fe. ¿Verdad? Porque a veces uno confunde, ¿verdad? Las cosas. Sí, son dos cosas diferentes. Porque yo cada vez que viajaba a Miami a comprar estos celulares y a comprar estas HP que no eran, yo pasaba al edificio HP. Me iba en una caravan que yo rentaba, donde metía todas las maletas con equipo y demás hierbas. Y decía, un día voy a estar acá. Y pasaba al frente de la rotonda. Y miraba el edificio, un día voy a estar acá. No te creo. O sea, eso pasabas haciendo. Sí. Mira. Increíble. Y cuando me llama, me dice, ¿y usted viaja a Miami seguido? Sí, voy cada mes porque tengo que refiliar mi stock, les digo yo. Porque vamos a hablar un poquito de que también cuando yo inicié en aquel tiempo, estamos muy cerca de Miami, los boletos aéreos a Miami son baratos. Y obviamente, ¿qué hacía yo? Me llevaba 1 o 2 personas y nos veníamos con las maletas llenas de smartphones y llenas de laptops. Obviamente, ¿qué hacíamos? Pasábamos a la aduana, nos ponían nuestro marchamo, y ya después ya llegábamos a la aduana el otro día a recoger. Parecía bazar, porque cuando yo llegaba a abrir las maletas, todos los de... A ver, ¿cuál es el nuevo teléfono que existe? Y toda la onda, ¿verdad? Entonces, de una vez salías con clientes. Salía con clientes. La cuestión es que estando, me dice, reúnese con Frey Sigal, me dice. Todavía me recuerdo el nombre. La persona de Hewlett Packard. La persona de Hewlett Packard. Él le va a atender, él ve contratos de relacionamientos nuevos. Cuando llego ahí a la oficina, te imaginas. La que habías pasado un montón. Y era porque, y esa era la oficina. Esa era la oficina. Porque a veces tienen varias, ¿verdad? Ese era los headquarters. Mira, dije, wow, pues chica, subí eso, de esa parte que son de esas experiencias que como uno como emprendedor dice, wow, pues chica, estoy aquí. Y entonces me dice, ¿tú de dónde eres? De Guatemala. Ah, yo también soy de Guatemala. Y entonces se toma como esa empatía y comienza a explicarme todo el modelo de negocio. Entonces me dice, mira, o sea, vos que estás empezando, el modelo de negocio es así. Tenés que irte con mayoristas que son autorizados por nosotros, que tienen obviamente firmas para poder hacer las exportaciones hacia acá. Y a esos mismos fabricantes como nosotros, también ahí está Cisco, ahí está Motorola, ahí está aquí, está allá. Te abrió todas las puertas de todo el mercado. Entonces, gracias a ese pequeño esfuerzo de marketing que te digo que tuvo esa respuesta. Y quisiera ponerte paréntesis. ¿Realmente fue pequeño para tu persona en ese momento? Hoy lo vemos como pequeño versus lo logrado, pero en su momento. No, en mi momento fue fuerte. O sea, fueron 25,000 quetzales que dije, Dios quizás santo. Lo pensaste no hacerlo. Soy bien honesto, en ese momento eran 25,000 quetzales, era tal vez vender unas 100 computadoras para poder recuperar la inversión de la ganancia, ¿verdad? Sí, pues, o sea, era un riesgo
Sí, alto el que tomaste. Definitivamente. Y como pues cuando empezamos sabemos y vamos construyéndonos que al final todos los esfuerzos de marketing no significa que te va a redituar en la ganancia del producto. Inmediata por lo menos, ¿no? Tiene muchas cosas, ¿verdad? Como estas que me sucedieron, relacionamiento, exposure, brand awareness y demás, ¿verdad? Entonces, la verdad que ese primer esfuerzo que se hizo valió mucho la pena. Y me dio risa porque después, años después, me enteré que había sido una competencia mía, un canal competencia. Ajá. Que había agarrado el bifoliar y lo mandó como para quejarse, para que quejarse. te cerraran tu negocio. Sí. El favor te hicieron. Favor me hicieron, mira. Entonces al final digo, wow, cómo es Dios de lindo, ahora con esa parte. Y hoy te digo, después de 18 años, competimos muy fuertemente con este canal. Y a veces en ciertas categorías sí los hemos derrotado fuertemente, pero obviamente ha sido un tema de estrategia, un tema de muchas cosas que se pasan a nivel empresarial, ¿verdad? Me hizo recordar también un amigo también que tiene un negocio en particular y le sucedió exactamente lo mismo que me dijiste, le llegaron a decir de que estaban haciendo un incumplimiento de una norma y al ser una empresa grande les preocupaba y asignaron a un compliance para que fuera a rectificar todos los procesos que estaba haciendo la empresa de este amigo y dice, bueno, que vengan, ¿verdad? Y llegaron y cuando vieron que sobrepasaban todos los compliance, lejos de quitársela, le dieron más. Mira. Pero mire, usted lo está cumpliendo todo y mucho más. Sí, le dicen, no sé cuál es el problema. Es que nos dijeron que ustedes no lo estaban cumpliendo. Mira. ¿Quién les dijo? No le podemos decir, pero vimos que no solo lo hacen mucho más de lo que les estamos pidiendo. Entonces les vamos a dar vamos a dar hasta un mejor trato que ahora. Así que pasa en estas ocasiones. A ver, llegas a Miami, te abren ese mercado que... Ahora, me pongo, no sé qué tamaño eras en ese momento, pero cuando estás en ese instante, no te sobreabruma y decís... ¿Cómo le voy a hacer? Porque soy pequeño con todo esto nuevo que se viene. Sí, no, definitivamente. Mira, yo siento que al final cuando uno emprende y siempre tenés como una adrenalina al riesgo. Siento que la adrenalina en el riesgo es lo que nosotros como emprendedores nos mantiene emprendiendo y buscando nuevas fronteras, ¿verdad? Y realmente sí, era un tema abrumador en el sentido de que obviamente habían ciertos thresholds de venta para poder escalar en membresías, porque digamos en mi negocio tú tienes que ser un partner register o silver o gold o platinum, y entonces generalmente como te ven te tratan. Sí, pues. Entonces si van a atender generalmente un RFP de una licitación grande, dicen, bueno, quiero que el partner que va a entrar tenga la máxima categoría de membresía, tenga N cantidad de ingenieros certificados, N cantidad. Y cuando estás empezando no tenés ni una de nada. Entonces a vos te toca ser como soy, ¿verdad? Sí. Soy la que vendo, soy la que soy ingeniero, soy la que corro. Entonces en un momento nos tocaba usar dualidad de personalidad para poder ir escalando, pero obviamente teníamos una meta clara. Uh-huh. Y creo que en esa parte eso nos ayudó muchísimo a tener metas de decir, bueno, yo estoy hoy como register, pero ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Al siguiente. Esto y esto. Entonces era una meta. Sí, pues. Nos trazábamos meta. Entonces eran temas donde ya empieza la parte de buscar obviamente los financiamientos, la parte de la inversión, el capital, la estrategia, para irlo haciendo, y ahí en eso vamos a ir desarrollando todo el programa de hoy, porque obviamente esto te estoy hablando que cuando yo empecé mi empresa no era cristiano, uh-huh. Todavía hacía algunas cosas que no eran correctas, uh-huh. No había ese temor al Señor y habían ciertos principios financieros que no estaba haciendo correctamente, y obviamente años después conozco al Señor por una vida desordenada que hoy llevaba a nivel personal y comienzo a ordenar mis finanzas y empiezo a ordenar entonces la empresa y comienzo a tomar decisiones radicales que en ese momento cuando la empresa iba creciendo, llegamos a tener 45 empleados, estábamos facturando bien, estábamos metidos en muchas cosas, decido meterle el palo a la bicicleta a 100 kilómetros por hora. A que frene, porque ya Dios me dijo, ya no más. Y lo malo de esos frenazos es que el primero que sale volando es el conductor. Sí. No sé si fue tu caso, pero... sí. Pasamos ahí en el hospital unos añitos. Del guamazo. Recuperándose del golpe. A ver, vamos por partes. Se abre esa oportunidad, como bien nos lo estabas mencionando, obviamente emprendimiento. Tal vez quisiera solo resaltar antes de que se me pase este punto que quería comentar. No me sonaba ingeniería en electrónica con ventas, porque es como que me digan contadores con ventas, que son personalidades diferentes.
Pero ahí es donde, amigo y amiga, me gustaría animarle a que usted pueda hacer no ser cerrado de que los ingenieros electrónicos son introvertidos, no tienen que vender. Cómo poder unir el talento con la pasión, porque tenías talento para todo el tema eléctrico, pero tenías una pasión por las ventas, por las comisiones. Sí. Yo sé que si ustedes le dicen comisión le da miedo, entonces a los que nos gustan las comisiones no queremos que un ingreso fijo, queremos ver dónde podemos generar más recursos, pero cómo poder empalmar ese talento que Dios le dio con sus rasgos de personalidad. Porque a veces pensamos que no pueden unirse el uno con el otro. Uh-huh. Y en tu caso, por lo que entiendo, lo lograste comprender rápido. Fíjate que lo que ocurrió fue que cuando estaba en la carrera, yo dije, tengo que agarrar experiencia laboral. Entonces comencé a buscar trabajos de ingeniero electrónico. Metidos en un laboratorio. Sí, metidos encerrados todo el día. Y yo decía, ahí estoy. No conocen el sol. Y fíjate que en ese momento me hicieron una oferta, creo que fue Rico, si no estoy mal en ese momento, todo el tema de multifuncionales. Y en eso un amigo, su novia en ese momento era la gerente de servicio al cliente de Telefónica. Y entonces me dice, Pepe, pero si yo te conozco a vos en ventas la harías, me dice. Y mira, aquí hay chance, me dice. Y esa es una empresa transnacional. Y dije, tenés razón, es transnacional. Y mira, hay crecimiento en ventas, sí. Y vos que estás mira, aquí todo es tecnología, me dice. ¿Qué enlaces, qué proyectos? Está bueno. Entonces decidí dejar una plaza que me iban a pagar como unos 6,000 de base, por una plaza que empecé ganando 1,400 de base. Sí. Estoy clarísimo. ¿Verdad? Y obviamente me decía, mira, van a haber comisiones. Bueno, perfecto. Entonces empecé en venta directa. A los meses en venta PYME. Después me pasaron a grandes clientes. Creo que fue uno de los patojos más jóvenes que entró a grandes clientes, que era un grupo de 8 ejecutivos que manejaba las cuentas nombradas de este ISP. Y entonces ahí aprendí muchísimo. Entonces me gustó mucho. O sea, y parte de mi crecimiento en ese momento era porque yo sí me quedaba tarde armando proyectos. Yo estaba en venta directa, pero estaba queriéndole vender a empresa pequeña. Cuando estaba en empresa pequeña, le quería vender a empresa grande. Entonces ahí le agarré sabor a esa parte. Entonces la combinación de lo técnico con la parte comercial era la que me ayudaba a mí a poder acelerar en negocios. Llegaba a reuniones con clientes grandes donde decía, mira, ¿y dónde está tu ingeniero de preventa para que esté? No, yo, haceme una pregunta técnica y te respondo. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, eso me ayudaba a acelerar a Por supuesto. Negocios. Fíjate. O sea, no tenías que tercerizar esa información porque la tenías. Así es. Y la importancia de tener a alguien que tiene ese ojo clínico, ¿verdad? Sí. De esas personas que creo que todos tenemos a alguien que te vio algo que uno mismo tal vez no lo había visto de forma tan clara. Y hay veces uno lo ve en otros, pero no se los dice, ¿verdad? Sí, así es. Lo interesante de las dos vías, uno de tener a alguien que te lo diga, y si uno ve algún talento obvio para uno, pero quizás no tanto para el receptor, de decirlo. Porque si no te hubiera dicho eso, posiblemente estarías en esa otra empresa, en el cuartito encerrado, ¿sí? Haciendo lo que estabas para hacer en ese momento. Definitivamente. Y también entender qué cosas también no tenés esa pasión o esa habilidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando yo empecé, uno de los primeros, primeros 5 colaboradores que fue importante fue la administradora con / contabilidad. Ajá. Porque yo era como un misil, abriendo brecha, pero dejando el montón de hoyos, ¿va? Sí. Entonces tenía que alguien que entrara a ordenar esa parte, ¿verdad? Entonces fue un crecimiento interesante cuando decidimos, obviamente, emprender. Yo estuve 3 años ahí en este ISP y después ya comencé a emprender. ¿Saliste y luego emprendiste? Salí y después emprendí, correcto. ¿Y cuál fue tu motivación si entiendo que ibas escalando? Fíjate que a tomar la decisión de emprender? En ese momento, te soy bien honesto, digamos, hubo un poquito de temas de compensación internamente. Había un tema donde yo, en ese momento, como tío no era cristiano, le digo yo a mi jefe, mira, mejor se afuca la peluca porque no tengo ya no me sentía bien porque, digamos, lo que me pagan tanto comenzó a reducirse. Sí, pues. ¿Verdad? Y empezaron a haber unos temas internos que obviamente llevaron y en ese momento yo le digo, bueno, mejor despedime y con eso me das mi tiempo, imagínate, ¿verdad? Uh-huh. Y con eso yo hago algo, ¿verdad? Entonces, cuando me despiden, salgo yo con una plata de indemnización y con esa plata de indemnización más tarjetas de crédito, comienzo a arrancar. Entonces me voy estos meses, eso fue en octubre, y yo estaba viendo una plaza en Tigo, ¿verdad? Ajá. Porque también me iba a mover hacia allá, porque Tigo estaba creciendo. Entonces, ¿qué pasa? En esos meses yo me quedo sin trabajo porque la plaza de Tigo la iban a agarrar con octubre y noviembre y la trasladan hasta enero, febrero. Y yo, Dios santo, sí. ¿Qué hago? ¿Verdad? Yo me dice poquito tiempo, pero cuando uno anda... y uno que se mantiene con el ritmo de trabajo, y era horrible yo estar ahí. Dije, no. Y ahí fue donde empecé a irme a Estados Unidos. Ahí fue donde dije a estos mis amigos, no, yo me voy con ustedes. Y me fui con ellos. La cuestión es que cuando yo en esos viajes regreso, me llaman de una empresa, me dicen, miren, aquí hay una gerencia de proyectos para una cablera en San Cristóbal.
¿Y de qué es? Queremos migrar toda la parte de cable hacia la parte de datos. Está interesante el proyecto. ¿Y qué es esto? ¿Sabe qué? Entrémosle. Pero yo le hablo a los dueños y le digo, mire, yo le entro, pero yo sí me tengo que ir cada mes a Estados Unidos. Me da vacaciones jueves, viernes, porque tengo que irme a ver producto. Qué interesante. Bueno. Y vamos a ver qué sucedió cuando le dicen que está bien jueves y viernes. Imagínense, era desafiante. Yo por lo menos hubiera hecho una pregunta, pero vamos a ver qué fue la pregunta y la respuesta que se dio. Vamos a ir un pequeño corte. Le recordamos de que usted está en sintonía de Trascendencia Financiera. La dejamos con importantes mensajes para usted. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Espero que usted se esté disfrutando tanto el programa como me lo estoy disfrutando yo. Quiero decirle que tengo como 500 preguntas. No, tengo bastantes, pero estoy bastante embebido en la historia y va desarrollándose conforme la vamos platicando. De tal forma que nos quedamos conversando con Pepe que había un proyecto en el cual una cablera en la cual pues le dices que enhorabuena, pero que te tienes que ir jueves y viernes. ¿Qué te respondieron? Porque no era algo normal esa solicitud. Fíjate que los dueños en ese momento eran jóvenes, ¿verdad? La familia Forno, ¿verdad? Realmente ellos querían hacer de su cablera algo muy moderno. Entonces, yo obviamente también entendía que yo el negocio que había arrancado sí tenía rédito. Uh-huh. Pero obviamente todavía tenía esa parte donde quería mantener una estabilidad de un ingreso, de un uh-huh. ingreso fijo. Entonces, cuando yo empiezo con ellos, le digo, miren, sí, pero denme el chance de poder viajar, ¿verdad? Uh-huh. Tener esto, y lo comprendieron, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces también porque me pusieron en un área donde era un desarrollo nuevo. No me metieron tal vez en algo que era tan operativo, sino uh-huh. que era tal vez un tema ahí de un joint venture que ellos iban a hacer, ¿verdad? Entonces logro hacer la negociación, pero ¿qué pasa? Obviamente con los viajes y yo haciendo cálculos de cada vez que yo la primera vez traje 20 smartphones, los vendí en una semana. Después traje 40 smartphones, de ahí traje 60 smartphones más 10 laptops. Y cuando yo comencé a hacer los cálculos de la ganancia, por supuesto, yo lo que tenía que invertir, si viajando 3 días o 4 días, más lo que le invertía, más, pucha, decía, no, yo tengo que, esto me genera más. Suficiente para dedicarle todo mi tiempo. Suficiente para dedicarme todo mi tiempo, entonces decido ya mejor emprender y empiezo en la habitación de mi casa. Inclusive el escritorio que yo tengo. ¿Para ese tiempo ya estabas casado? ¿Todavía no? No, estaba soltero. Estaba soltero, entonces le podía dedicar todo el tiempo. Full time, ¿verdad? Entonces me recuerdo muy bien, ese escritorio todavía lo tengo guardado, es un escritorio de esquina uh-huh. donde ahí empecé a hacer mis catálogos, pero mira cómo Telefónica me dio esa base corporativa uh-huh. de poder hacer procesos, mis documentos, mis formatos, entonces todo lo que te decía, lo del logo, lo del tema de la página web, todo yo comencé a hacerlo bien. Mi dominio, ¿verdad? Sim.com.gt, porque cuando a veces me escriben a veces, lanzame tu correo empresarial. No tengo. No, hombre, le digo, es lo primero que tienes que tener, eso te da una imagen. Entonces empecé en casa y entonces, ¿qué pasó? Como obviamente en aquel tiempo vender un smartphone de 5,000 quetzales, 4,000 quetzales, decían, bueno, ¿aceptas tarjeta? Y yo, madre. Yo decía, no tengo POS, entonces... Y no es tan fácil como ahora, porque exacto, ahora todo va a decir qué fácil es. Exacto. Era dificilísimo. Entonces, mira, César, es una historia chistosa porque primero comencé a irme con algunos amigos que tenían tiendas de celulares y ahí llegaba yo con los clientes, pero ya era desgastante porque era cliente y también mis amigos me decían, vos, ¿y qué onda? Pues ya, ¿por qué no? Pero decía, es que puchica, poner una tienda tampoco es un músculo financiero muy grande. Entonces dije yo, pero como yo me quiero orientar al business to business, uh-huh. siempre, dije, bueno, necesito una oficina. Entonces fui a buscar una oficina, siguiendo los pasos de mi papá. Mi papá fue gerente regional de ventas de una empresa de químicos y tuvo su oficina en Géminis. Dije, voy a ir a buscar a Géminis. La uh-huh. cuestión es que ahí me presentó a la administradora. Dije, mire, yo quiero una oficinita. Y me dieron la primera oficina, la 502, hasta el código Watt, imagínate. Estaba mandado a pedir. Entonces me dieron mi oficinita, pero yo dije, este alquiler no lo puedo soplar yo solo. Entonces con un amigo que tenía una constructora le dijimos, Daniel, mira, pongamos una oficina, vos mitad-mite, vos tenés tu escritorio y yo el mío. Y miraba el cuate fumaba, vos y yo le decía, vos que no fumas allá, pero bueno, empezamos los dos. Había que empezar como había que empezar. ¿Y por qué necesitaba la oficina? Por el pinche POS. Sí. Entonces, ¿qué hice yo? Primer inversión en activo fijo de mi empresa fueron unos slat walls, ¿verdad? Son estos paredes de madera que tienen unas ranuras donde tú puedes colocar, ya sea piezas de metal o bandejas para colocar cajas, zapatos, ropa, lo que quieras. Entonces fui a comprar mis 2 slatwalls y en una oficinita que tenía esa misma oficina, ahí puse mis 2 slatwalls, unas bandejas y llamé a todos mis clientes. Le dije,
tenés las cajas que tenías de los teléfonos que te vendí, préstame tus cajas. Necesito tener cajas como para que vean que tengo inventario. Y lo que traigo, lo pongo ahí. Entonces comencé a armar la oficina, la dejamos nítida y llamé a mi socio, llamé a otros 2 para que hicieran el mate que estaban trabajando. Estaban trabajando y llamé a Bisanet en ese tiempo. Bueno, venga, mire, ya tengo mi oficina, tengo mi showroom, vengan a verlo. Entonces llegaron. Bueno, línea telefónica, oficina. Cajas, tienen ahí su showroom. Buenísimo. Autorizado. Ya tenía mi POS. Después. Entonces ahí empecé con mi POS. Y ya podía vender yo solo. Con tarjeta, ¿verdad? Entonces empezamos ahí en esa oficina. Me recuerdo muy bien que una de las personas, amigos que me vendía equipo de cómputo en una universidad en la Galileo, estudiaba ahí y era pilas. Le dije, pues no te quedes venir a trabajar conmigo. Entonces empezó como mi mano derecha. De aquel se convirtió como mi gerente de tecnología. Después aquel jaló otro técnico, que lo jaló a hacer temas técnicos meramente, y ahora aquel es mi gerente comercial de ingeniería y servicios. Y ha crecido tanto. Aquel fue country manager de otra empresa. Y te voy a contar, eso va a ser para otra entrevista. Pero la cuestión es que gente que empezó pequeña, en Telefónica también tenía un amigo que salió, él estaba en el área de marketing, le dije, mira, y te estoy hablando de esto porque son como joyitas para los que están emprendiendo. Sí. Porque le digo, mira, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Mira, vos me puedes trabajar algunos artes y yo te doy espacio de oficina. Y vos recibís a tus clientes ahí. Sí, hagamos esa fusión. Qué genial. Venite, pues. Entonces me empezó a hacer mis catálogos digitales y yo le daba espacio de oficina. Entonces sus clientes llegaban ahí. Con el tiempo la empresa fue creciendo y ya se volvió, obviamente, la parte de marketing de nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros comenzamos a crecer y yo me empecé a emocionar. Como cualquier joven dije, wow, esto es increíble, ¿verdad? Estábamos en un mundo tecnológico, entonces empecé a crecer la oficina. Nos metimos a hacer un kiosco ahí mismo, comenzamos a agarrar otras 2 oficinas arriba, migramos las oficinas a esas 2, agarré otra tercera oficina, agarramos otras 2, ¿verdad? Entonces ya casi que teníamos el 10º nivel y yo metido en B2B, en B2C, en gobierno, en esto. Y así, mira, por todos lados. Por todos lados. Marca que cuando me busca, uno no sabe, sí, le entra todo. Marca que me buscaba, marca que le da reunión. Y así, por supuesto. Pura barrotería. Entonces me comencé a desespecializar. Bueno. ¿Qué aquí hay? Usted pida, aquí hay de todo. Sí, hombre, me empecé a meter en tanto que entonces perdés foco. Sí, perdés el foco. ¿Verdad? Perdés foco, perdés especialización. Y obviamente lo que vamos hoy hablando de este tema es que también cuando yo empecé esto, toda la parte no la hacía correctamente. En ese momento yo tal vez importaba con costos menores de los que generalmente tenían los productos. Mirábamos esta parte, comenzamos a hacer negocios con otras empresas que en un momento nos pedían ciertas cosas para poder operar. Entonces hacíamos esos favores y al final se volvió una cosa que, te soy bien honesto, en ese momento, a pesar de que yo no era cristiano y que tal vez mis valores los estaba viendo comprometido, decía, pero si al final me lo van a pagar, pues está bien, decía yo en eso. Y yo tenía algo en mi mente, decían, pero al final aquí en Guatemala todos hacen los negocios así. Igual, si no se hacen así, uno no sale. Nadie hace nada. Y yo creo que los negocios correctos no se pueden hacer, decía yo, vamos, en mi mente, imagínate, vamos. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? En mi vida personal yo tenía un desorden, era parrandero y toda la onda, vamos. Entonces toco fondo, y ahí fue un tocón de fondo muy fuerte, donde en un momento ya me mirabas a mí en un busito saliendo de Casa de Dios Pinula, un viernes, yéndome a un centro de retiros en Chimaltenango, ya sedita, listo para lo que Dios tenía para mi vida. En ese lugar yo conozco al Señor, tengo un encuentro muy genuino con Él, que yo sentí como que me hubieran pagado mi salida de la cárcel, ¿verdad? Porque había hecho muchas cosas muy, muy feas, ¿verdad? Que te podría decir, aparte de deshonrar papás, aquí, allá, muchas cosas en medio de esa vida desordenada y vacía, que al final cuando conozco el poder de la sangre de Jesucristo, veo cómo Él me saca de ese lugar. Y cuando yo salgo de ese encuentro, mira, César, yo te lo digo que todavía siento el olor, la tarde, el sol. Todo el entorno de ese momento. Le digo, Señor, mi vida es tuya y a donde tú me quieras llevar y a donde tú me quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Yo estoy aquí para servirte. Y entonces empiezo mi vida de grupos, discipulados, academia. Entonces empiezo yo a dejar de decir malas palabras, dejar de tomar, dejar de bailar pegado, dejar de hacer aquí, dejar de hacer un buen hijo, dejar de decir mentiras, dejar de decir malas palabras. Y mira, comencé a limpiarme, a aprender de la palabra de Dios, enamoradísimo del Señor. Pero en paralelo todavía haciendo negocios no correctos. Y entonces había un momento donde ya era todo bueno. Y solo ese gran pelo ahí en la sopa, esa gran mosca. ¿Va? Y yo decía, Señor, ayúdame porque mándame algo, que pase algo, porque yo no me atrevía, tenía mucho miedo, fíjate, César, de hacer las cosas correctamente, porque yo sabía, si frenaba esos negocios y la forma, se podía acabar todo. Sí. Pero mira cómo es Dios de lindo, porque en el proceso de estar en el río de Dios, de uno meterse y comprometerse, me recuerdo que mis líderes me decían, hace grupo,
Y yo les decía, espérense, ¿qué hago? Y ellos decían, yo no tengo ganas. Yo sí tenía ganas. Pero yo no podía ser hipócrita de pararme enfrente de la gente y decir, que hagan ahí la belleza del Pepe ahí haciendo negocios que nada que ver. Y entonces yo me moría por hacer mi grupo y por poder predicar y poder hablar del Señor, pero no era lo hipócrita suficiente para decir, ay, sí tengo 99% bien y esto estaba mal, ¿verdad? Y obviamente decía, era algo muy fuerte. Entonces dije yo, no, algo tiene que pasar. Me dicen mis líderes un día, bueno, ya son los lanzamientos para el liderazgo, ¿te apuntás? ¿Y qué pasa después? No necesariamente tenés que poner el grupo saliendo, sino es un proceso. Me voy. Entonces me fui a ese retiro. Y en ese retiro, mira, César, me estuvo el Espíritu Santo redarguyendo y redarguyendo. En una de las plenarias de sábado, dice uno de los cabezas de red, estaban como 200. ¿va? Y dice, bueno, señores, Dios es bueno, Dios los va a premiar. Si no, miren a Pepe. ¿Conocen a Pepe? El que anda en la Q7, en la S-Line del año, en sus oficinas, sus empresas que pone para la academia. Miren cómo Dios lo tiene. Ahí fue como me dio la chiripiolca, ¿va? Y en ese momento fue un redargullón. Dije, no puedo estar poniendo el nombre de Dios en esto. Dios me tiene aquí por misericordia. Pero todo esto que yo he construido ha sido en pura corrupción. Y no todo en corrupción, pues, pero esfuerzo y todo. Pero la raíz de eso era esa parte. Lo que lo permitía, entre comillas. Exacto. Entonces yo cuando salgo de ese retiro, mi querido César, salí tan redarguido y tan con una decisión que esa noche de lunes yo me metí con Dios en mi oficina. Ahí en la oficina 1013, 1014. Torre Norte, Géminis. Torre Géminis, abierta. Y ahora las cajas sí tienen producto. y me metí en el sillón, fui a todos ahí. Ahora dije, padre, yo no me voy de aquí sin una palabra. Y Dios me habló y me dijo, Pepe, tú has probado las riquezas de los hombres, pero no las mías. Obedéceme y cree. Mira, yo me levanto de ese sillón. Digo, de esta palabra me agarro. Todavía habían como 2, 3 pelones en la oficina. Yo los llamo y les digo, chicos, hoy tomé una decisión que puede ser que nos lleve a un momento muy difícil, pero vamos a creerle al Señor que todo va a salir bien. Tomo la decisión, llamo a las empresas, a los contactos donde estábamos haciendo todo eso, le digo, ya no más. Pero José, que este año va a haber aquí, va a haber allá, ya no más. No, ya no más, ya no me llames, ya no lo hagas. Yo ya tomé una decisión porque ya esto era lo último que yo tenía que tomar. Vos sabés que yo me convertí al Señor y eso es lo último que yo tenía que hacer. Para la cuestión es que dejé de hacer esa parte. Al tiempo comenzamos a ver que obviamente bajo sus propias fuerzas la operación no daba. Sí, pues. Todo aquello que fácil entraba ya no entraba. Y entonces comenzamos a trastabiar. Comenzamos a ver que no daba la gerencia de ventas, no daba lo suficiente, demasiado. Nos habíamos metido en muchos gastos de muchas cosas, lo que te dije yo. Porque ¿verdad? Cuando hay recursos, te metes a todos lados. Te metes a todos lados, gastos por todos lados, que la Q7, que aquí, que las oficinas, todo. Entonces todo se empieza a venir abajo y a los meses viene un proyecto con una entidad de gobierno que no vino directamente hacia nosotros, sino a través de un tercero. La cuestión es que metimos todo el capital, metí inversionistas, prestamistas, familia, bla. Y cuando metimos el negocio nos iban a pagar 30 días. No, que ya no sea 30, que sea 60, que 60, 90. Y todos los proveedores nos cerraron puertas, comenzaron los intereses, ya no podía pagar salarios, Lo que en un momento dije yo, wow, Señor, qué rápido respondiste. Fue algo que nos trajo a pique de volada, ¿vamos? Entonces pasamos de 45 empleados. Realmente no fue un palo en la bicicleta, fue un tubo. Y no fue un saltito. Entonces me recuerdo que pasamos de 45 a 5 personas, mira, y vos hablaste algo de entrar al aire, que estabas hablando un poquito de los costos de perder, los costos de morir. Y se te incrementan increíblemente las multas de los contratos de alquiler, de celulares, de seguros médicos, de aquí, de allá. Fue un momento difícil, donde en un momento, sí te digo, César, que pasó, donde decía, Señor, ¿dónde estás? O sea, tomé la decisión, ayúdame. Pero el Señor, fíjate que meses después me mostró, que me dijo, mira, hijo, o sea, vos todo lo que habías construido fue sobre la arena. Si yo te iba a construir sobre la roca, te iba a derribar. Tenías que derribar, todo, abrir maquinaria hasta adentro, para sacar todo. Entonces yo cuando le digo a la gente, yo no empecé de cero, empecé de menos 5 millones de quetzales, ¿verdad? Pero obviamente, gloria a Dios, porque eso me cubrió. Meses después me enteré que muchas de estas empresas que había auditoría, hubieron temas legales bien fuertes. Y Dios me cubrió en esa parte, te soy bien honesto. Digo, Dios ha sido misericordioso conmigo, pero obviamente ese proceso de la quiebra, César, a mí me tomó 10 años solventarlo, porque obviamente empezás de menos 5, empezás con una parte reputacional golpeada, ¿verdad? A nivel de proveedores, y empezás sin capital. No, estás en menos. O sea, ¿qué capital? Si... Entonces decís, ¿qué empezamos a hacer? Y quieres abrir las puertas y no te las abren fácil por
capital, por reputación, por... Todo. O sea, es duro, es duro. Muy, muy duro. Y entonces, ¿qué pasa? Tenía 30 acreedores arriba de mí, todo el tiempo. Y entonces me tocaba dar la cara. Que eso es uno de los tips que obviamente le doy a la gente cuando quiera. No dejes de dar la cara. Y si tienen tu posibilidad de darle algo que sea, tal vez debes 100,000, pero da un quetzalito a la semana. Eso va a hacer que la persona da la cara y por lo menos dice, por lo menos me está dando un quetzal. No me está dando promesas que sí, que no, y incumple. Y todo. Entonces, al final, yo sí logré establecer lo que dije, wow, tengo que salir de esto, ¿qué tengo que hacer? En un momento, te soy bien honesto, César, me llamaron de un par de empresas a ofrecerme trabajo y cuando llegaba me dice, ¿cuánto quiere ganar? 75,000 quetzales. A la gran puchica, me decía en ese momento, tanto. Sí, porque si yo me vengo para acá, eso es lo que necesito para poder pagar la deuda, por lo menos en unos 10 años. Y yo quedándome escaso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo quedándome escaso. Y entonces, obviamente, Dios no me abrió esas puertas porque él sabía que dentro de la empresa él iba a obrar. Estaba en proceso de esa reconstrucción. Y quiero sumar a lo que estabas diciendo, Pepe. Hemos tenido a buenos amigos aquí en este espacio. José Villeda, por ejemplo, quiero recordar, si usted quiere, vaya al episodio, busque podcast Trascendencia Financiera, José Villeda, y él de hecho escribió un libro que le puso ese título, Vaya y de la cara, que resultó en escuche todo el podcast, que es genial, pero él desde muy chiquito, él también era negociante en el mercado y vendía historietas cómicas. Y vendía historietas cómicas que se las daban en consignación y él las vendía. Pero en cierta ocasión se incendió el mercado y se fueron las historietas. Dios. Y él era chiquito, él era pequeño y va con su mamá y le cuenta, mire, fíjate que pasó esto, yo tenía ahí las historietas y ¿qué voy a hacer? Y su mamá le dijo, vaya y dé la cara con el proveedor. Y pero ¿cómo? Si no tengo ni cómo pagarle usted. Y creo que le dio, no sé, pensemos 20 quetzales, porque fue hace buen tiempo. Y dele eso, pero no, yo fácil debo 50. Pues dígale que tiene 20 y que como sea va a reponer lo otro, pero vaya y de la cara. Va con el proveedor, dice, yo me quería ir, sentía que me iba a pasar. Y le dice, ya escuché lo que pasó. Sí, disculpe, ahí estaba todo, pero mire, aquí está este dinero y voy a pagarle como sea. Le dijo, veniste, diste la cara, guarda ese billete y aquí tenés más para que puedas ir a vender. Buenísimo. Pero lo contaba, de que obviamente no es, y normalmente es contra natura, porque querés esconderte, cambiar el número del teléfono, poner 1000 cosas, y sé que no es lo fácil, pero el dar la cara, pareciera que no hace nada, pero con lo que estás diciendo y con lo que muchos nos ha tocado, es parte de la reconstrucción. Es parte de la reconstrucción y yo creo que al final uno es humano, pues sentirse emociones y sentirse primero tienes que lidiar con el fracaso, ¿verdad? Después con el miedo. Después tenés que estar activándote en fe. Entonces yo uno de los consejos que les daba a la gente es que eran 7 de la mañana y ya empezaban las llamaderas. Y era durante el día, yo tenía que trabajar y ver qué hacer y era más atender las llamadas. Y atendía. Habían bancos que me decían, mire, ¿sabe qué? Mejor ahorita no pague nada. No pague, pero ni un quetzal al mes. Eso sí, aguántese 3 meses. De ahí lo vamos a pasar a otra cartera. Ahí en esa cartera le van a hacer otro tipo de negociación. Pero aguántese. ¿Estás segura? Le decía yo. Sí, está bueno, decía yo. Funciona. Y de ahí yo decía, tenía otro amigo que me había dado $125,000. Dice, mira vos, es que ese dinero que yo te estuve dando durante varios años que yo le daba interés, ahora ese dinero que se perdió, es que ese dinero no era mío. La que era. Era de un amigo que es grueso. Que es gordito, le dije. Sí. Espero. Bueno. No es delgadito y malito. Bueno, vamos a reunirnos con él. ¿va? Y yo me recuerdo muy bien que fuimos a esta Plaza Prisa, creo que se llama, o que estaba ahí donde está en la 20 calle, entre Proces y 20 calle. Y yo todavía me quedé, gracias a Dios, con una de mi camioneta Plymouth 95 con aire acondicionado, frenos ABS, a veces frenaban, a veces no, pero tenía que moverme, con eso hacíamos entregas y todo. Yo llego a ese parqueo y le digo, ayúdame, por favor, respáldame, porque yo no le voy a decir a él que le voy a pagar. O sea, yo ahorita voy con un plan de decirle, no te puedo pagar nada. Tal vez te voy a empezar a pagar en un año un interés como que tu dinero está en el banco. Entonces yo voy y me lo presento, le digo, mira, mucho gusto, pues yo con esta persona he trabajado estos años, me pasó esto, tomé estas decisiones, pasó este otro negocio, se perdió el dinero y yo estoy quebrado. Y la única forma en la que yo voy a poder recuperar tu plata es que me des chance un año de no pagarte nada. Y al año te voy a empezar a pagar como que si fueran intereses de banco. Mira, y aceptó.
Aceptó. Entonces yo a veces le digo a las personas, vayan con un plan claro, porque no estén ofreciendo cosas que no tienen. Porque cuando después ofrecen algo que no tienen, no pagan y el proveedor se pone más enojado. Sí, queda peor. Es mejor ser sincero, pero tampoco vaya sincero. O sea, decirle un plan. Sí. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo voy a hacer? En un año te voy a empezar a pagar intereses como que te hubieran estudiado en el banco y reunámonos en un año y te voy a mostrar cómo voy. Correcto. Y sobre eso, la cuestión es que para hacerte corto el cuento, en 3 años salimos de la deuda de ellos. Hice una consolidación bancaria, fuimos comenzando a generar y en un momento ya el banco estaba mejor, hicimos una consolidación bancaria y sacamos el pisto y se lo dimos. Y ya nos quitamos esa amenaza. Esa amenaza, ese peso encima. Sí, no era peso, eso era amenaza. Sí, definitivamente. Entonces, cosas que yo fui haciendo, porque obviamente dentro de las charlas que damos de esta escuela de una quiebra, Dave Ramsey habla obviamente de la parte de la bola de nieve, ¿verdad? Sí. Donde agarras todos tus acreedores, el pequeñito, y vas pagando el pequeñito, después el segundo más grande, y así te vas, ¿verdad? Pero obviamente eso es idealista. Sí. Porque dentro de los grandes hay uno que te puede trabar. Por supuesto. A muerte o a muerte de tu empresa. Y eso funciona relativamente, te digo, en el tema financiero personal, que no necesariamente se mueve igual en el empresarial. Total. Porque al final de cuentas tenés que quedarte con la puerta que te puede ayudar para pagar las demás puertas. Así es. Que no necesariamente es el más pequeño. Sí, y la otra cosa que pasaba, que algunos me decían, mira, de aquellos tus amigos de antes, ¿verdad? ¿Y por qué no cerrar la empresa y abrís otra? Yo, no, les decía, así como Dios... Es que bien fácil es desde fuera, ¿verdad? Sí, no, le digo, así como Dios a mí me quitó el Pepe Trueno, porque así me decían a mí en el mundo, así como Dios me limpió mi nombre, me limpió mi vida, Dios va a sanar este nombre. Y mira cómo es Dios, porque a lo largo de los años, los créditos que yo tenía en aquel tiempo, mi querido César, hoy son 1/10 parte de los créditos que tengo hoy con los distribuidores que manejo. El nombre que yo tengo hoy y mi empresa tiene es un nombre totalmente diferente al nombre con el que comenzó, ¿verdad? Pero fue basado en una palabra, basado en obediencia. Y algo que integridad, y algo que a mí me funcionó mucho en lo que te decía yo, que de 7 a 6 de la tarde era llamadera loca y que no había la ley de ahorita, ¿verdad? Que no lo estén hostigando. Puchica, a mí me metieron una empresa de cobros que, Dios santo, esos cuates eran duros, mira, buenos para cobrar, se los recomiendo. Después yo la contraté. Mire, hasta le dijiste, ahorita estoy mal, pero espérese que esté bien, a usted lo voy a contratar. Mira, eran tremendos, pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que de 7 a 5, llamadera, trabajadera, y eran cosas donde te amenazaban, donde decían, pero yo de 6 en adelante eran mis reuniones de grupo, era ir aquí, era venir a la iglesia. Y la importancia, ¿verdad? Porque obviamente si estás recibiendo palo todo un día, si no tenés ese descanso espiritual, emocional, no se puede. Sí. No se puede. Sí. Y alguien dice, sí, pero yo voy a la iglesia el domingo. Con ese nivel de presión, necesitas, literal estar abrazado todo el tiempo. Todos los días. Mira, César, obviamente en mi iglesia teníamos domingo, que teníamos acá, que teníamos allá. Yo tenía mi grupo, daba academia, pero había siempre 1 o 2 días a la semana que no había. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba a meter en intimidad con Dios. A veces venía aquí a Villarreal. A veces iba acá, iba allá, porque yo necesitaba. Pero había que estar. Yo necesitaba, y eso era un refresco para mi alma. Y había momentos donde Dios me hablaba, donde gente se me acercaba, y pasaban cosas extraordinarias, ¿verdad, César? Porque algo importante también dentro de esto fue que yo obviamente tuve la humildad, y obviamente ser realista, que yo fui el que cometí el error, y que Dios me estaba respaldando, pero tenía que también aprender, ¿verdad? Y dentro de ese aprendizaje fue aprender a vivir como nadie para después vivir como nadie. Entonces yo andaba en mis discipulados con mis zapatos ahí con hoyo abajo, ¿verdad? Andaba viniéndome de arriba de casa de Dios, venía cuidando la gasolina, entonces venía en neutro en esa camioneta para que me ahorrara. O sea, era no comer. Mis premios de una buena semana de trabajo era ir con uno de los que estaba conmigo, con este Carlos Medrano, que te dije que era mi gerente. Bueno, vamos ahí café y con puntos, nos compramos uno, nos costaba 15 pesos y nos partíamos en 2 el batido, ¿verdad? O el cafecito, ¿verdad? Y esos eran los premios que nos dábamos, ¿verdad? Y son cosas que hoy, la verdad que le agradezco a Dios, porque hoy cuando me tomo un café digo, ay, no es tan bueno, wow. Sí, la gratitud que genera. La gratitud que genera. A ver, enhorabuena te genera gratitud, porque otro aspecto podría ser que inteligente fui, ¿verdad? ¿Cómo salí yo de esta vuelta? Y cuando, pues, uno pasa como lo que te tocó pasar, dicen, no es posible que uno solo pudo haber salido de esto. Sí. No podría haber salido de esto. Pero bueno, vamos a hacer nuestra siguiente pausa y voy a dejar la pregunta de una vez para dejarle a usted
pura novela así de dejarle dicho de qué va a ser el siguiente segmento pues estamos viendo que la situación financiera empresarial estaba compleja, estaba difícil, estaba sumamente dura. Pero ¿cómo estaban las finanzas personales? Porque una cosa es ver cómo manejo los problemas de la oficina y otra, me imagino que para este tiempo sí, posiblemente ya estabas casado, quizás con familia. ¿Y cómo se manejó el tema financiero en ese momento en particular? Pero eso lo sabremos al regresar de mensajes importantes para usted. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Y estamos muy contentos de que usted esté junto con nosotros y yo particularmente honrado de poder tener a Pepe Caseros con nosotros contándonos de su historia de vida. Porque recuérdese que en estos programas de Inspiración TF, esto es exactamente lo que nosotros queremos lograr con el programa. Primero, decirle lo que usted ve en las redes sociales, de que todo el mundo le va todo bien. Eso solo se ve en las redes sociales. Las dificultades, los desafíos y más importante aún, cuáles fueron aquellos factores que nos ayudan a poder superarlos, que en este caso está bastante claro, como nos lo ha expresado Pepe, la importancia de tener a Dios, de tomar decisiones difíciles, decisiones duras y que como lo dejamos en el segmento anterior, que afectan a la empresa, pero como lo planteamos anteriormente, ¿cómo era en este momento tu estatus de vida familiar? ¿Estabas ya casado? ¿Tenías familia? ¿Y cómo se vivió ese impacto financiero ya en tu casa? Porque la empresa lo tenemos clarísimo. Claro. ¿Y cómo fue personalmente? Muchas gracias, César. Pues como te comenté, cuando yo empecé la empresa, estaba soltero, entonces vivía con mi familia. Tenía esa tranquilidad, ¿verdad? Sí, sí, lo queremos ver así, pero obviamente habían ciertas cosas de deudas personales que yo tenía. Cuando yo quiebro, decidimos, cuando yo estaba ordenando, pagarme 5,000 quetzales, ¿verdad? Empecé a pagarme 5,000 quetzales, con los cuales yo tenía que saber administrar todo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces yo cabalmente, mira, que también lo hablo mucho, que cuando yo la verdad que me sentía bien porque ya podía predicar. O sea, algo que yo, los beneficios de toda esta decisión. Sí, porque estabas limpio, transparente, ¿verdad? Con dificultades, relacionable, empático, todas las... Entonces les decía yo, ahorita ya estoy caminando en lo correcto. Correcto. ¿Verdad? Ya no estoy haciendo nada malo. Tengo consecuencias de haber hecho lo malo. Por supuesto. Pero esas consecuencias las estoy afrontando. Entonces, por eso es que puedo predicar hoy con el denuedo aquí. Y si hay alguien que le debo, que sabe que le estoy dando la cara. Exacto. ¿Verdad? Y así. Entonces comencé a predicar y entonces me gustó. Mira, César, en ese tiempo como se me acercaron más mujeres. ¿Verdad? Decía, Dios santo, ¿por qué en este tiempo, verdad? que no tengo ni para un café, ¿verdad? Dios santo. Pero al final mi seguridad no venía de la plata, venía de lo que Dios decía de mí. Y entonces yo comencé a abrir grupos. Entonces cabalmente voy a abrir grupo en una casa y ahí conozco a mi esposa. Y entonces comenzamos a salir y me encantó porque ella, la verdad, no le puso... ella te conoció tal cual. Y en tu peor momento. En esa Plymouth... En tu peor momento financiero. Sí, totalmente. En esa Plymouth 95 me decía a veces, me voy a dormir un poquito allá atrás. Y como no tenía sillones, a veces te tiraba su sueldo y se dormía, ahora que estaba cansada de algún tema de trabajo y demás. Yo, te lo prometo, en esos momentos yo la miraba al retrovisor y decía, santo, esta mujer. Sí. Wow. Entonces comenzamos a platicar y ver. En un punto ella salió de la casa donde vivía y dijimos, mira, poner un tu apartamento. Entonces, ¿sabes qué? Con lo que tú tenés, yo te voy a ayudar con un poco. Imagínate con mis 5,000 y ayudándole un poco, ¿va? La cuestión es que pusimos su apartamento y toda la mesa, el comedor, las mesitas de noche eran libreras, la mesa de reuniones que a mí me había quedado de toda la quiebra, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Así empezó ese apartamento que después se convirtió en nuestro apartamento de recién casados, ¿verdad? Ajá. Con todo el mobiliario que era empresarial. Vos empezaste al revés, no llevando las cosas de la casa a la empresa, sino de la empresa a la casa. Sí, porque nos había quedado un montón de mobiliario que no pudimos vender y ese era el que nos servía. Ajá. Entonces empezamos con las finanzas personales difíciles, pero claras. Entonces algo importante fue que yo no tomaba de la empresa más que esos 5,000 quetzales. O sea, no lo hacía. ¿Verdad? Y de esos 5,000 quetzales, mis diezmos, mis 500, que a veces costaba, ¿verdad? César, te lo voy a ser bien honesto, porque a veces me descuadraba en algo, una emergencia. No, ahí todo centavo suma. Y te soy honesto, mira, César, en esos momentos fue donde yo vi la misericordia de Dios, porque a veces me invitaban a predicar en algún lugar y yo salía a predicar y me llegaban a correr buscando, hermano, tenga, y me daban un sobre. No, le decía, no, agárrelo, por favor. Y cuando yo en mi Plymouth abrí el sobre, 500 quetzales. Lo que me hacía falta. Y así te puedo contar N cantidad de anécdotas donde vi la mano de Dios
en esos faltantes a nivel personal, pero porque había un orden. Cuando había alguna emergencia, yo hablaba con la administradora financiera en ese momento y decía, mira, fíjate que necesito 500 quetzales, descontámelos, porfa, de 2 quincenas que vienen, por favor. Y así lo hacía. O sea, no era, dámelo, porque es mi empresa. No, eso lo aprendí, ¿verdad? Aprendí a ver el orden. ¿Qué hicimos con mi esposa? Mi amor, si nosotros vamos a crecer, ambos tenemos que trabajar. Entonces comencé a trabajar con mi esposa, que ella comenzara en ventas, porque también es muy buena. Entonces empezó en ventas en una empresa de fotografía y demás, y después le salió en una concesionario de vehículos. Y ahí le empezó a ir re bien. Entonces el presupuesto personal familiar se amplió. Ella era el 80% y yo el 10%, vamos, el 20%. Y entonces cualquier hombre podría decir, ay, puchica. Me pasó igual, así ¿verdad? Que me siento totalmente relacionable. En mi caso, mi esposa era una gerente alta de una farmacéutica multinacional. Y yo, un vendedor de seguros, ¿verdad? Y cuando hablabas con alguien, ¿ustedes a qué se dedican? Ah, pues yo, gerente. ¿Y usted? Ah, me miraban con una cara, vamos. Mirabas, no era ni siquiera el ingreso, o sea, hasta o sea, puedo entender perfectamente eso. Pero teníamos un plan. Claro, o sea, no sé cómo va a ser tu caso, pero nosotros teníamos claro qué era lo que queríamos hacer, para el punto que hoy, gracias a Dios, mi esposa no trabaja. Y de la empresa que algunos se burlaron o hacían caras, pues gracias a Dios es la que nos mantiene, bendito Dios, el estilo de vida que hoy podemos tener. Gracias a Dios, el plan lo fuiste haciendo, lo fuiste ejecutando, sí. Y eso fue el plan que nosotros tuvimos. Obviamente hay un plan como el flujo de caja proyectado que te piden los bancos, ¿sí? Porque César, yo cuando estaba en esa quiebra decía, Dios santo, me piden un flujo proyectado de 10 años. ¿De dónde? Cuando estás bien tron, y ahí dice que por fe, vamos. ¿Sí? Por fe hacerlo. Subirle un 0. ¿Y de dónde? No lo sé. Por fe. Ponerlo. Y fíjate, César, que algo que me ayudó muchísimo fue mi vision board. Yo hacía mis vision boards cada 5 años. Y mi primer vision board, yo ni estaba casado, ahí estaba la pareja. Un board después, también a veces el inglés es un poco difícil. Es un mural de visión. Ajá, es un mural de visión, un sueñógrafo, ¿verdad? Sí. Donde están tus sueños. Sueñógrafo, me gusta. ¿Existe la frase o te la sí, en algunos discipulados lo hemos hecho así como sueñógrafo. Me gusta. Okay. Entonces delimité en la primera línea de lo que quería más próximo era mi pareja, mi familia, cosas de la iglesia, la red y demás. Después venían las cosas de la empresa creciendo, siendo rentable, venía la casita, el nido del hogar, ¿verdad? Todo el tema, la iglesia. Y de último ya venía lo banal, ¿verdad? Que el gimnasio, que el auto deportivo, que aquí, que allá. Mira, César, en 5 años ese vision board se cumplió. Se cumplió. O sea, y entonces yo digo, wow, o sea, los planes de Dios, la obediencia, pero sí tener un plan. Yo quiero sumar algo con lo que estabas diciendo. Vos lo dijiste de la empresa de Hewlett Packard. A mí con unos clientes en particular que había sido difícil poderlos tener. Y pasaba cada vez que pasaba enfrente de ellos. Pero amigo y amiga, si usted no pone ese sueñógrafo, no va a saber nunca que llegó. Pero lo lindo es que cuando usted se planifica, tiene un sueño. Para mí el sueño es el paso previo a la fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera. O sea, ¿qué espera? O sea, en tu caso era la familia, la pareja. O sea, y hay algo que esperar. Pero si uno no tiene nada que esperar, no hay de dónde se alimente la fe. Definitivamente. Y eso, lo lindo es cuando usted ya llega y dice, increíble lo que se... Pero por eso es tan importante que la fe preceda la acción. No significa que no haya acción, o sea, se lo aclaro una vez, sino que preceda. Sí, definitivamente. Entonces, cuando nosotros hice ese vision board, entonces, ¿qué pasó? Llegó mi esposa en el peor momento financiero de mi vida, pero es la mujer correcta. No. Entonces empezó, le digo, mi amor, mira, ¿y cuánto te vas a tardar en salir de esto? Yo calculo que unos 6, 7 años, le decía. Todavía había que agregarle un poquito porque había que saltar, pero obviamente ya la empresa a los 5 o 6 años ya empezaba a generar. Pero obviamente teníamos que tener mucha conciencia financiera, cosa que hasta el día de hoy tenemos, ¿verdad? Un tema donde yo tengo un salario y eso es el que se respeta. Que es lo que animamos siempre nosotros. Ese es el que se respeta. Hay separar la empresa del... Total. ¿Verdad? Y así es, ¿verdad? Y cuidar el presupuesto. Entonces, yo tengo un presupuesto familiar que es como un flujo de caja anual. Yo tengo mi presupuesto familiar por año. Y yo tengo establecido cada gasto de piñatas, de cumpleaños, de viajes, por año. Entonces, yo tengo una visualización completa del año. De un año. Y tengo mi flujo de caja positivo o negativo, ¿verdad? Que obviamente mantenés positivo. Y que se va acumulando, entonces se vuelve una bola de nieve positiva. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a mantenernos bien, ¿verdad? Entonces, yo claramente le contaba a un familiar hace poco, le decía, mira,
Ahí pues tú te has dado cuenta que hay veces que no hago ciertas cosas. Sí, ustedes piensan que yo que tengo la empresa soy multimillonario. Le digo, no, la que es millonaria es la empresa. Sí. Pero al final yo no, yo me rijo bajo mi regla de presupuesto familiar, que fue un momento donde mi esposa era el 80-20, después fue 60-40, 50-50, y en un punto que ella tuvo que salir del país para ir a ver a su mamá al extranjero, fue el momento donde fue, bueno, este es el momento. Dale, mi amor, anda a verla, llévate a los niños, tranquila, yo me hago cargo de todo. Fue como, dale. Y yo, bueno, señor, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Y en ese momento me ganaba un salario fijo. Dije, es momento de pagar comisiones. Dije, me voy a meter a ganar comisiones porque entre más venda, más voy a ganar comisiones, porque no me estaba pagando comisiones. Las comisiones estaban quedando en la liquidez. Qué interesante. Ese modelo está interesante. Yo las estaba dejando en la liquidez. No solo estás con un... pero ahora te asignaste comisión para motivarte exactamente. Que era realmente lo que siempre te había motivado. Me parece fenomenal. Pero en ese momento, porque también pasa un momento donde te quieres autoflagelar, ¿va? Dices, fue mi culpa. Entonces yo tengo que castigarme con esto. No. Entonces llegó ese punto donde dije, yo no me puedo incrementar el salario fijo, pero sí puedo pagarme comisiones. Por supuesto. Y fue un motor. Entra dinero a la oficina, hay dinero para pagarme. Entonces comenzó y ahí empezamos a crecer y gracias a Dios la empresa empezó que 7, que 10, que 11, que 15, que 20. Gracias a Dios ya operaciones en El Salvador, ahorita vamos a abrir Honduras. Y hoy por hoy te voy a ser bien honesto, César, no es la cantidad de gente, es la calidad de costo, ¿verdad? Que manejas y el potencial que puedes manejar con un equipo bueno. Nosotros hoy por hoy estamos alcanzando los 40 colaboradores directos, ¿verdad? Porque también tenemos alianzas con otras empresas donde tenemos ciertos recursos que desbordamos. Pero con esos 40 colaboradores directos estamos facturando 100 veces más que lo que facturábamos. ¿Cuándo tenías 45? 45 y que no estábamos tomados de la mano de ellos en los negocios. Ahí estaba el tema que viste las riquezas materiales, más no habías visto lo que se podía hacer con las riquezas con el favor de Dios, haciendo las cosas bien. Definitivamente. Y te hago una pregunta, de los que se quedaron como tu mano derecha que nos acabas de mencionar, me recuerdo el apellido que es Medrano, ¿cómo es de especial el tener los que se quedaron en el barco? Pues algunos se tuvieron que ir porque se tuvieron que ir, otros... Claro. O sea, no estoy menospreciando los que salieron, pero los que se quedaron, ¿qué representa para vos esa gente que, por lo que sea, se quedó? Sí, mira, la verdad que después se fueron agregando otras personas que viendo cómo estaba, aún se mantuvieron y son las personas que hoy son como mi línea gerencial. Entonces, para mí representan personas que yo voy a cuidar. Son personas que voy a cuidar y que voy a buscar siempre, buscar una promoción coherente a su crecimiento, obviamente también profesional, pero son muy protegidas. Esa empresa. Son protegidas. Y a veces han venido gerentes de fuera, ¿verdad? Ya ahorita que la cosa está bonita. Y a veces me dicen, mira, ¿y por qué tal persona no sé qué? No, eso no lo vas a tocar. Te queda. Vamos a cambiar, a hacer estos cambios que a ti no te gustan, pero esa persona se queda. Y si necesita arreglar esta, la vamos a adiestrar. Y entonces a veces cuando tengo que entrar en el soft skill, le digo yo, te voy a contar una historia de ella. O te voy a contar una historia de él. Esta persona, cuando estuvimos quebrados, esta persona me dio en garantía una de sus propiedades. Imagínate, ¿qué vio esta persona para poder dar ese paso? Me encantaría saber, ¿fue el cambio que vio en tu persona? ¿Qué vio? ¿Fue favor de Dios que no entendés? ¿Qué sucedió en esa historia en particular? Yo creo que fue parte de hacerlo parte de una visión. O sea, hacerlo parte de una visión y que él pudo ver que sí el negocio obviamente fructificaba, pero que yo también era un líder que echaba punta. Sí, pues, que no decía cosas, sino que yo ahí decía, estaba vamos. En las trincheras. Entonces decía, vení, acompáñame, y venite, vamos. Y entonces lo hice parte de la aventura. Entonces se venía conmigo, miraba las cosas bonitas y las cosas feas, ¿verdad? Porque por supuesto. ¿verdad? Lo hice ser parte de todo. Y obviamente te digo, y él en un momento calmente salió porque le ofrecieron una gerencia increíble que cuando le dije, mira, él rechazó 3 veces esa gerencia de país de otra empresa que venía y le pagaban 3 veces más de lo que yo le estaba pagando en ese momento. Eso fue hace 6, 7 años. Y ya, como si lo querían, porque era muy bueno, dije, Carlos, la verdad que mejor aceptarlo, estaba muy bueno. Y obviamente yo me voy a quedar así como muy desajustado, pero yo prefiero que tú estés bien. Y al final salió. ¿Pero qué pasó? Esta empresa tronó. Tronó el año pasado. Él regresa ahora. Y regresó, lo contratamos a él y al cuerpo de ingeniería de esta empresa. Y yo, ¿sabes qué le estaba pidiendo yo el año pasado? Porque me hacía falta un par de líneas gerenciales. La ingeniería era una. Y yo decía, padre, por favor, mándame a alguien como Carlos. No sabía que él iba a regresar.
Y entonces regresa él ahora, obviamente, con una empresa, y viene yo de una vez, full, llegó, pum, con autoridad, pum. Él va a ser el gerente de comercio de ingeniería. Él es el que faltaba acá en la cosa. Y tal vez algunos otros mencionarán, pucha, ¿qué pasó? Y si estuve en la competencia, sí, pero tiene mi confianza. Tiene mi confianza. ¿Qué valor le das a la confianza? A ver, ya que mencionaste la confianza. Muchísimo. Que muchas veces, a ver, voy a ponerle un poco de contexto a mi pregunta. Muchas personas se enfocan en los talentos y a veces descuidando temas que como dirías, esos soft skills, ¿verdad? La confianza, la determinación. ¿Cómo lo ves ahora ese punto, el tema de la confianza y esos factores? Sí, obviamente yo creo que las personas que están contigo en las buenas y en las malas son personas que tenés que tener cerca, ¿verdad? Y obviamente para mí la confianza de ellos hacia mí va en rédito, ¿verdad? Va en rédito. Obviamente tenés que irles dando el criterio, poniendo los bordes, ¿verdad? Las herramientas y también, pues obviamente las fronteras, ¿verdad? Porque él también fue a aprender al otro lugar. Por supuesto. Él fue a aprender y obviamente viene, y me gustó mucho que regresó con mucha humildad. Tuve que trabajar con él muchos temas también emocionales de la pérdida, porque él obviamente también salió de una pérdida, de un crecimiento que él iba a tener dentro de esa empresa. Pero ahora acá lo estoy haciendo nuevamente parte de toda la organización, de la línea gerencial. Y la confianza que les doy a ellos es realmente tener una confianza, y algo que a mí me ha permitido, César, estar viviendo una vida tranquila empresarial, es que no soy de los que anda contando costillas. Yo prefiero tener esta gente cerca que sé que tal vez uno puede decir, no, pero es que aquí puedo tener, pero no tengo la confianza de que él vea las operaciones, que vea el libro abierto financiero. Por supuesto. O que conozca digamos, la cadena de valor correcta de supply, donde otros te pueden decir, yo me agarro esta información y pongo lo mío. ¿Verdad? Entonces, sí le doy mucho valor, y hemos ido construyendo a lo largo de estos años también otros gerentes que han ido ganándose esa confianza y han entrado dentro del mismo equipo. Entonces, hoy por hoy tenemos 7 gerentes que gracias a Dios estoy conformando un buen equipo. Un equipo que estoy conformando, César, que estoy nutriendo, porque lo que estoy yo atendiendo como director es esto, pero estoy dejando un poco más de tiempo para mi llamado, que es lo que estoy atendiendo ahora, ¿verdad? Y yo creo, a ver, dos cosas con esto último que mencionabas. Todos dicen ponerse la camisola, ¿verdad? Que se pongan la camisola de la empresa. Eso se oye, es más, lo he oído más como un dicho. La pregunta es qué tanto realmente has dado para que se ponga esa camisola. Porque si lo que es dinero, por un peso más te dejan. Porque la relación es transaccional. Total. Dame 100 y el que me dé 105 y me fui. Sí. Pero cuando es el tema de poder literalmente sos parte de algo más grande que un salario, eso es cuando realmente uno puede decir, qué lindo ver que tu equipo tiene puesta la camisola. Sí. Ya no es solo decirlo. Sí. No, y lo hacen por medio de las acciones, ¿verdad? Como todo. Dice, te amo. ¿Cómo? Con acciones te demuestro el amor. O sea, y no le invitaste nunca, pero ni a un café. Y son cosas que nacen, que no se obligan, ¿verdad? Sino son cosas que nacen del corazón de ellos, ¿verdad? Porque te mencionaba esto, te mencioné también otra persona que es nuestra gerente de operaciones, que en un momento, no, yo te pongo las tarjetas. Yo no tengo el capital, pero yo pongo mis tarjetas. José, me ofrecieron un extra financiamiento. ¿Lo querés? Wow. Increíble. No, vamos a tener que tener otra relacionada con eso. Es que estás hablando, a ver, obviamente una situación difícil donde cualquiera de todas estas personas lo que menos podrían haber hecho era estar pensando en alguien más, porque la situación estaba difícil para todos. Y el invertir sus propios recursos y de los recursos que no tenían o los accesos a recursos, pues habla mucho de que tenían esa visión en favor de Dios, sin lugar a dudas, ¿verdad? Porque mucha visión pueden tener, pero cada quien vela por su propio pedacito de terreno, ¿no? Sí, yo siento que en esa decisión trajo un escudo, trajo esas alas, ¿verdad? Como dice Salmo 91, ¿verdad? El que habita al Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Entonces yo siento que esa sombra del Omnipotente ha estado conmigo basado en esas decisiones, y trato siempre de recordar esto, fíjate, César, porque me baja. Sí. Y yo siempre me agarro el corazón y digo, Padre, manténme humilde. Y siempre hazme recordarme 2 cosas. ¿De dónde me sacaste? De la vida que llevaba, y que tu sangre tuvo tanto poder en mi vida, como también de la parte empresarial. Para que yo no diga, eso fue por mí. No. ¿Qué pasó en el momento que ahorita que lo estás mencionando, porque cuando ya uno logra salir, ¿cuándo fue el momento? Pues por lo menos a mí me pasó, no sé si en tu caso fue, donde dijiste, lo logré. O sea, por lo menos donde llegas así, ya
sacaste la cabeza del agua y ya llegaste a tierra. Sí. Y decís, pues no estaré donde todavía creo que puedo llegar, pero ya no estoy ahogado en eso. Sí, fíjate que fue en el primer año de pandemia. Uh-huh. La pandemia para muchos fue dificilísima, Sí. pero en mi rubro fue una bendición, fue un aceleramiento, porque todo el mundo quería computadoras. Todo el mundo quería mandar a su gente. Entonces todos querían computadoras. Todos aquellos que decían, yo no compro de esta marca. Ay, Dios, pararon comprando el Chirmol, tenían de las 4 marcas. Y obviamente eran pedidos. Y yo con una operación chiquita. Operación chiquita, grandes ventas, mucha utilidad. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasó con esa parte, César? Que logramos decir, wow, ya tenemos. Entonces, que tomé la decisión. Ajá. Dije, nos merecemos una renovación de la oficina, ponerla bonita, para que trabajemos chilero. ¿Seguís en Géminis? Ella no. Okay. De Géminis dejamos toda la oficina. Como viste la dirección, dije, tal vez ahí estás. No, fíjate que Géminis estuvimos 3-4 años. Ajá. De ahí, por la quiebra, me recuerdo una buena amiga, Norma Rodas. Ajá. Ella tiene una empresa que se llama Shan Furnitures. Ajá. Y ella tenía su bodega de muebles carísimos. Ajá. Y ella no usaba el mezanine. Me dice, Pepe, mira, tengo el mezanine de la ofibodega y vos sos de confianza. Lo querés, te lo alquilo a tanto. Tomado. Entonces yo en el mezanine de esa ofibodega con el montón de muebles, yo decía, ay, si este mueble vale $5,000. Sí, cabal. Y yo aquí penando, pero bueno, Dios, cada quien con su bendición, ¿verdad? Ajá. Entonces me quedé ahí en esa ofibodega 2 años. Y de ahí ya nos movimos hacia la Roosevelt, hacia la parte del edificio Ilumina. Sí, pues. Estamos en el edificio Ilumina, renta económica, parqueo económico, suficientes parqueos, logísticamente muy bueno, cerca de los domicilios de muchos de los colaboradores. Yo vivía antes en el Encinal, yo ahora por mi llamado me moví hacia Carretera Salvador y dejé la oficina ahí. Muchos me decían, vamos a mover. No, aquí se va a quedar porque ustedes son los que operan acá. ¿Sí? Yo no, porque yo me mueva, no voy a mover a todos. No a todos, no. Eso se va a quedar ahí. Yo voy a bajar 2-3 veces a la semana, ¿verdad? Y ya estamos ahí desde hace ya 11-12 años. Pero ese aprendizaje hizo también ser, como lo mencionaste desde el inicio, muy cautos con el gasto, muy eficientes con la operación. Sí. Pero eso, al final de cuentas, dice, ese es el favor de Dios como número 1, que eso lo tenemos clarísimo. Y 2, el hacer las cosas de forma correcta y bien. Porque si no, uno muy fácil, como lo mencionabas, creérselas que uno se las sabe todas. No. Y llegar a ese momento, pero... Ese momento cuando llegaste. Sí, ese momento fue como sorprendente porque te quedas así como que. ¿Sabes cuándo fue? O sea, pues que te diste, que te diste ese respiro así. Sí, porque entonces ya ves en el estado de resultados, ves obviamente ya un superávit. Y entonces ves, que ya puedes pagarle a todos, ya no te llaman tanto. Sí, ya está el superávit, está ordenado, está todo bien y hay un superávit. Entonces en el superávit decís, wow, qué buenísimo. Entonces ya puedes generar tus estrategias fiscales correctas, ¿verdad? Que sabes que obviamente puedes tener estrategias fiscales. Y entonces, wow, entonces en ese momento dije, vamos a hacer scaling. Ahorita es el momento. Ahorita que, y no fue, ahorita que ya yo sufrí tanto. A ver, denme a mí los dividendos. Eso no pasó. No, ahorita es el momento de poner las oficinas bonitas y hacemos scaling. Primera línea de buenos profesionales nuevos para poder hacer scaling. Llevamos 4 años con ese scaling y ya dio resultados. Ahorita, con esto que te conté que quebró esta otra empresa, contratamos nueva gente más otros y otro scaling más, ¿verdad? Entonces me dice la financiera, Pepe, ¿y tú qué? ¿Cuándo te vas allá a pagar verdaderamente dividendos? No lo necesito por el momento. Estoy feliz con lo que tengo, porque en un momento las riquezas de Dios para mí no eran mansiones, era tener un hogar, tener un llamado, estar en paz. Y la dicha, ¿verdad? Con lo que mencionabas de una esposa que te conoció en su momento más difícil, pues que me siento bastante relacionado con tu historia. Cuando disfrutas, lo disfrutas más, porque sabes que estuvo con vos en las más duras y disfrutas más las buenas. Sí, porque total. Sabes que eso nunca fue el factor de cómo se vivía, sino el estar con uno, ¿eh? Así es. Y lo importante que eso es. Y en el momento, te soy honesto, cuando Dios me hizo esa promesa y que las riquezas de Dios, wow, dije, van a ser oro. Y ahora que ya pasaron bastantes años, las riquezas de Dios al final son vivir en paz, atender el llamado, tener una buena esposa, tener un hogar, una buena esposa, tus hijos, propósito, salud. Lo demás se llaman añadiduras. Sí. Pero como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás
Y entonces Dios ha ido añadiendo algunas cositas ahí que pues no le caen mal a uno, porque la gloria es para Dios y la satisfacción es para uno. Afirmativo. Bueno, Pepe, hasta aquí nos da el tiempo. Seguro haremos otro más porque tenemos mucho que conversar. Espero te la hayas pasado bien y te dejo estos minutos para que puedas añadir cualquier cosa que quieras a la audiencia. Y si quieren visitar tu página web es www.simcom.com.gt. Repito, sim.com.gt. Correcto, esa es la empresa. Pues bueno, gracias César ahí también por el espacio. Realmente creo que esto Dios lo hizo hace mucho tiempo cuando dio esta palabra, pero Él sigue inquietando nuestros corazones. Y si tú estás en un espacio, en un momento de quiebra, lo que te digo yo es, quédate cerca de Él. Van a haber momentos difíciles donde las emociones, tu alma va a estar pesada, pero al final la palabra de Dios viene por medio del oír la palabra de Dios, la fe. La fe la tienes que incrementar por medio de lo que Dios quiere y dice de ti. Entonces, sí son decisiones, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene mucha prosperidad, a veces vemos, pero ¿qué le está haciendo eso? Eso ya cada coche le llega a su sábado. Cada quien en algún momento va a tener su momento. Ahora es tu momento, no te fijes en lo que las demás personas están haciendo, fíjate en lo que tú estás haciendo. Y empieza pequeño, pero da la cara. Controlar tus emociones nutriéndote de la palabra de Dios, de la convivencia, porque no solo es escuchar predicas, es congregarte, porque mucha gente dice, es que estoy escuchando un montón. Sí, lo que te estás llenando sí es de palabra, pero no te estás congregando, no te estás metiendo en lo que generalmente tenemos de la adoración y la intimidad con Dios, que para mí fue un detonante. Eso fue lo que a mí me hizo mantenerme estable mentalmente durante la quiebra y mantener mis preceptos de la obediencia a Dios. Eso fue lo que me ayudó a mí a hacerlo. Y lo otro es no desatender el llamado que Dios me hizo a mi vida, ¿verdad? Porque yo pude muy bien dicho, no, yo dejo todo esto y después regreso. Eso hubiera sido un peligro, ya no estaría. Yo no dejé de servir. Entonces no dejes de servir, no dejes de congregarte, no dejes de escuchar palabra y trabaja duro y créele a Dios que vas a salir adelante. Buenísimo, no hay mejor forma para terminar el programa de hoy con esta exhortación final. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente será la primera de muchas invitaciones más que ojalá nos aceptes. Así que en nombre de Pepe Caseros, nuestro invitado especial, tu servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con ustedes la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios les bendiga. Bendiciones.